Veo un montón de personas con ideas, con energía, con ganas, pero ese ruido mental, ese barullo que no las deja avanzar hacia lo que realmente quieren. Hay un montón de personas capaces, pero esas ideas flojas, ¿no? Hay un montón de personas con el potencial de crear algo distinto, de impactar, de dejar una huella, pero ese pensamiento rumiante de todavía no es el momento, o te falta, o no sos suficiente. Y esa sensación de que hay algo que todavía no termina de cerrar es como si una pieza faltante en tu pecho te hiciera recordar todo el tiempo que no alcanza, que lo que vos sos hoy no alcanza, que todas tus metas requieren un poquito más de vos. Y es ese síndrome de, como del impostor, ¿no? Como del, todavía no. Lleno de personas que terminan haciendo, sin tener bien en claro qué están haciendo o para qué están haciendo o hacia dónde van. Un montón de personas con un trabajo que no los llena, con ganar dinero, pero fuera de eje, ¿no? Sin saber cuál es su propósito, sin saber si hay algo más interesante en esta vida. Y sé todo esto porque yo estuve en ese lugar. O sea, durante mucho tiempo estuve en ese lugar. Y cuando empecé a indagar en el tema, no era yo sola, éramos todos. La mayoría de las personas estaban en este lugar, en el de no saber qué hacer, de no saber quién ser, confundidos por la vida y por más de que estos pensamientos rumiantes hagan mucho ruido, por fuera nadie se da cuenta. Nadie está ahí como diciéndote, che, ¿qué onda? Y si aparece alguien que te mira y te mira de más, lo mordés, como diciendo, acá no entras. Y sí, todo esto no es falta de capacidad, es falta de orden interno. Nosotros tenemos el cerebro de una manera compuesta, ¿no? Que la podemos encajar como si fuera un Tetris. El tema es cuando no sabemos qué piezas hay en nuestro cerebro y mismo nuestro alma. Nuestro alma es una brújula, el tema es cuando no sabemos hacia dónde apunta. Como esa luz que está tapada de pensamientos y de ruido y de barullo. Durante todo ese tiempo en el que me encontré en ese lugar, donde mi cabeza era un fucking desastre, donde mi vida era un desastre, donde yo estaba perdida en mí misma y afuera nadie se daba cuenta. O por lo menos, si alguien me decía, che, ¿estás bien? Yo fingía demencia. O sea, sí estoy bien, pero algo no estaba bien. No sabía qué era lo que no estaba bien, pero había algo que pesaba y dolía un montón. Había una falta interna demasiado grande. Yo pensaba que el problema era no saber, que me faltaba información, que no era lo suficientemente inteligente o que no tenía las herramientas suficientes o que algo tenía que aprender para lograr ser quien yo quería ser, para lograr tener todo lo que yo quería tener. Había algo ahí que me decía, falta, falta, falta. Y yo estudiaba y corría detrás de una carrera imaginaria, una trampa de mí misma, para hacerme todo el tiempo sentir más chiquita, disminuirme en una cajita. Estaba todo el tiempo buscando respuestas afuera, aprendiendo, escuchando, pidiendo ayuda o a mentores, ¿no? Todo el tiempo buscando alguna señal, hablando con ChatGPT, como, che, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy suficiente para accionar con mi propósito, con mi meta o quién soy? Esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? No sabía quién era. Estaba todo el tiempo exigiéndome muchísimo más de lo que yo podía sostener. Estaba tan tapadas de pensamientos que me hacían creer que era escasa, que era mínima, que me exigía para ver si algún día yo llegaba a ser suficiente para mí misma. En este proceso, hubieron muchas cosas que no me sirvieron. Más información no me sirvió. Es más, me intoxicó. Y fue tanta la información que metí en mi mente que mi sentir se volvió mucho más apático. Se tapó de información. Tapé mis emociones con información. La motivación, el creer que a las 5 de la mañana me levantaba y yo podía, tampoco me ordenó. O sea, esa disciplina, esa estructura, esa fuerza que yo metía en mi rutina no me ordenó. O sea, fue tanta la presión que me terminé dando la razón con esa creencia que tenía tan arraigada, que yo no era suficiente. Más exigencias, más me desordenaba. Fórmulas externas, escuchar a gente que me decía qué hacer o que yo le preguntaba qué hacer, tampoco me ordenó. O sea, era más bolonqui, porque en realidad la respuesta en sí estaba dentro mío. O sea, la respuesta siempre estuvo acá, en mi interior, así como tu respuesta está en tu interior. Estar claro no viene de pensar más, no viene de estar buscando más información, viene de encontrarte con vos mismo, viene de saber vos quién sos, de cuestionarte quién realmente estás siendo, y quién querés ser, y en quién te querés convertir, y cómo querés que los demás te perciban, y qué mensaje querés dejar en el corazón de los demás. Decidir desde adentro, desde tu brújula interior, cambia absolutamente todo, y fue muchísimo más incómodo que seguir lo que me decía el resto. O sea, si yo había escuchado a todo el mundo,
Y escucharme a mí misma era muchísimo más incómodo y muchísimo más molesto que seguir fórmulas de otro. Porque si yo fracasaba, me iba a dar la razón con que yo no era suficiente. En cambio, si la fórmula que otro me enseñaba fracasaba, y era la responsabilidad de otro, buscaba otro mentor y listo. Entonces seguía en la misma rueda y en el mismo vaivén de que alguien, de que algo me salvara. Cuando la trampa en sí era yo. Y toda esta incomodidad, toda esta voz interna que me decía, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Cómo hago para escucharme? Porque ya había probado tantos métodos, ya había leído tantos libros, ya había escuchado tantos podcasts, ya me había pegado a tanta información. Y todo eso me llevó a decir, ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago conmigo misma? Si mi mayor enemigo termino siendo yo, ese vacío existencial está en mí, no me lo está poniendo otro. Empecé a entender en sí que el tiempo no me estaba corriendo ni que era mi enemigo, porque era como si tuviera una sombra todo el tiempo que me decía, te queda poco tiempo, te queda poco tiempo, no sos suficiente, te queda poco tiempo. Y yo corría detrás de algo que no sabía qué era. O sea, yo lo único que sabía era que corría, hacia dónde no sé, pero todos estaban corriendo a mi alrededor. Yo veía que todos corrían, entonces yo qué hacía, lo mismo que hacían los demás, porque no sabía qué hacer. Después de tanto trote, después de tanto ruido, después de tantos pasos, fue como decir, ok, para. Esto ya me está ahogando, me estaba acabando la batería mental. ¿Qué hago? Descanso. ¿Y quién soy cuando no pienso? ¿Quién soy cuando mi mente está en paz? Y en ese filtro que se va de la cabeza, empezó a caer un montón de información. Y lo que le seguía a este filtro, que estaba tan tapado de información, de pensamientos, de supuestas decisiones, de supuestas formas de ser y de toda creación de mi imaginación, de mi mente, se encontraba una emoción. Esa emoción, esa emoción era la brújula que yo necesitaba escuchar o que yo necesitaba seguir. Era mi intuición. Sabía el camino. Mi mente era un filtro que yo seguía intoxicando, infoxicando. Ese término me gusta mucho porque durante mucho tiempo estoy infoxicada y tuve que hacer dieta de información. O sea, a ese nivel. Era tanto como las contradicciones que tenía de distintos mentores, de distintas fuentes, que tuve que dejar de consumir porque me iba a volver loca de tanta información. Y ahí fue donde apareció mi sentir. Y mi sentir me decía cosas que yo no entendía porque yo no hablaba ese idioma. O sea, yo no hablaba el idioma de mi alma. Yo no entendía la voz de mi alma. Y fui a empezar a escuchar esa llama interna, que cuando estaba en un lugar se sentía bien y en otro se sentía como retraída. Era como si mi corazón, como si mi pecho en ciertas ocasiones se cerrara y se tapara. Y era como que, acá estamos bien raras. Y en otras se expandía y se expandía y por ahí empezaba a canalizar y sentía que estaba conectada a la fuente y empezaba a ayudar a los demás y mi intención era tan pura y mi filtro mental no estaba con tantos juicios, o con tantos miedos, o con tantas formas que supuestamente yo tenía que ser, que entró lo más profundo de mí, entró mi ser. Entonces ahí empecé a ser coherente con lo que sentía y con lo que hacía. Fue muchísima práctica. O sea, el aprender a sentir fue un entrenamiento. Aprender a escuchar mi brújula, aprender a entenderla, aprender a entenderme. Me entrené. Me entrené para no pensar, para que este bullicio mental, para todos estos pensamientos rumiantes pudieran, aunque sea, ponerse en pausa y elegirlo, no que me tapen de miedos, de malos pensamientos, de sentimientos de escasez hacia mí misma, de no soy suficiente, no puedo, todavía no me puedo monetizar, no sabes lo suficiente como para cobrar por lo que sabes. Esa era una creencia que yo tenía casos de éxito, había trabajado gratis, pero sin embargo yo no era suficiente para monetizar mi trabajo. Di no sé cuántas mentorías gratis durante 3 meses y yo no me animaba a monetizarme porque creía que me faltaba información, pero mi alma, mi propósito me decía, loca, tenés la posibilidad de ayudar a un montón de personas, vamos por eso. Vamos por eso. Y esta llama interna empezó a hacer que yo lleve a personas a ganar. Empecé a dar clases, empecé a dar mentorías, empecé a ganar dinero desde esto, desde mi propósito, desde lo que yo realmente sentía que era el camino. Mi accionar se volvió totalmente coherente con mi sentir. Y no me pesaba el accionar, ya si me tenía que levantar temprano, no era porque era la rutina ganadora que me había enseñado otro mentor, no era porque lo que yo sentía, era eso, era mi no negociable que estaba en el interior de mi ser. Era mucho más que un pensamiento o una voz que se asomaba. Era una expansión o una retracción. Tuve que dejar de negociar verdades propias. Yo aprendí cuál era el camino. Entendí, sentí, sentí cuál era el camino. Y no era el que pensaba que era. Era el que acá dentro se manifestaba. Y todo este proceso a mí me llevó a hoy en día sentirme bien conmigo misma. Y fue muy doloroso sentirme bien conmigo misma porque era muy incómodo. Era mucha incomprensión, era mucho juicio, mucho miedo, mucha incapacidad hacia mí. Por eso fue que creé este espacio, ¿ok? Para personas que se sienten así,
para personas que por ahí necesitan escuchar una palmadita, una pregunta acertada que te da la respuesta. Acá no vas, yo no te voy a decir qué hacer, porque tus respuestas no están en mí, tus respuestas están en vos. Entonces, ¿quién querés ser? ¿Qué sentís cuando es el camino correcto? ¿Qué sentiste las últimas veces que lo que hiciste funcionó y realmente era lo que querías? ¿Qué sentiste? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sentía saber que estabas haciendo las cosas mal y después darte la razón con que la estabas haciendo mal? Porque tu pecho habla, tu cuerpo habla, tus emociones hablan, te están diciendo algo. Para mí la única clave del éxito que tenemos el ser humano es la autenticidad. Vos sos un ser único, inigualable, Dios todo creador, especial, o sea, fantástico por cómo viniste al mundo. Otra persona no es tu autenticidad, vos sos tu autenticidad. Serte fiel a vos es lo que te va a llevar a vos a ganar. Ahora, ¿qué es serte fiel a vos? ¿Quién sos cuando nadie ve? ¿Quién sos cuando estás solo? ¿Cómo te tratas cuando estás solo? ¿Podés animarte a llevar eso al mundo? ¿Mostrárselo a una persona, a dos, a tres? ¿Hacer un video frente a la cámara mostrando quién realmente sos? Y esto no se trata del mensajero, se trata del mensaje en sí, ¿ok? Si algo de esto te hizo ruido, prestale atención, prestate atención, porque ese ruido, esa molestia, es lo que realmente necesitas ver en vos mismo. Cuando vos sabes hacia dónde vas, cuando vos sabes que estás en el lugar correcto, estás en paz, estás tranquilo, hay algo dentro tuyo que te dice, ok, hicimos las cosas bien. Así que, bienvenida a mi canal, me vuelvo a presentar, soy Valentina, soy mentora de negocios con propósito, ayudo a las personas a que ganen en lo que les gusta, en sus trabajos, a los emprendedores a que se encuentren con su máxima verdad y así mismo puedan monetizar su máxima verdad, que es única. Yo acá no te vengo a enseñar un método, yo acá no te vengo a decir qué hacer, acá te vengo a acompañar para que vos te conozcas y valides y valores lo que sos, porque ya sos perfecto. Así que, gracias, gracias, gracias y nos vamos viendo.